Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos que pusiste en nuestro espíritu el congregarnos en tu día santo para estar más en comunión contigo, Señor, en este día sagrado que amamos y para estar también en comunión con nuestros hermanos. Que sean tus palabras y no las mías las que se pronuncien esta mañana y que salgamos felices, Señor, de ser considerados por ti tus hijos. Con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, feliz sábado. Presentamos hoy la plataforma. El pan de vida está a cargo de Liliana Blota y quien les habla, un servidor. Vamos a continuar con la adoración a Dios, con los diezmos de ofrendas. Tenemos Probad y Ved. Bueno, vemos el Probad y Ved y luego pasamos a recoger diezmos y ofrendas. Como respuesta a ese llamado, Mission Refocus es una iniciativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De esta manera, buscamos impulsar la misión global, invirtiendo nuestros recursos y enviando trabajadores a la cosecha. Probad y ved. Historias de fe y fidelidad. Mission Refocus. El mundo se enfrenta a enormes desafíos: violencia, injusticia y desesperación. En medio de esta confusión, la necesidad espiritual es más urgente que nunca. De los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, 3,37 mil millones viven en regiones donde el cristianismo no ha llegado, lo que representa el 42% de la población mundial. Esta población se encuentra en la región conocida como la Ventana 1040, que incluye el norte de África, Oriente Medio y Asia, donde vive más del 60% de la población mundial. Esto representa un desafío para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por ejemplo, ¿sabías que en Marruecos, por cada 806.013 habitantes, solo hay un miembro adventista? En Arabia Saudita, por cada 57.613 habitantes, hay un miembro adventista. Y en Japón, por cada 8.296 habitantes, solo hay un adventista. Estos datos son desafiantes y son solo algunos ejemplos de lo que conocemos como regiones no alcanzadas. Son lugares donde las personas nacen, viven y nunca han oído hablar de Jesús. Además, son lugares donde existen barreras como la pobreza, el analfabetismo, las restricciones gubernamentales y religiosas, donde el proselitismo está estrictamente prohibido, conflictos armados, persecución y hostilidad. Esta misión es compleja, peligrosa y exige sacrificios. Hasta parece imposible. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Como respuesta a ese llamado, Mission Refocus es una iniciativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De esta manera, buscamos impulsar la misión global, invirtiendo nuestros recursos y enviando trabajadores a la cosecha. En 2014, la Misión Sudamericana envió y sostuvo 25 familias en diferentes regiones y países no alcanzados. Hoy, ese compromiso arde con más fuerza que nunca. 50 familias valerosas serán enviadas y apoyadas por los próximos 5 años, porque ellos han aceptado de todo corazón el desafío ir por todo el mundo. Un llamado poderoso, lleno de fe, pasión, en una misión que transformará vidas. Ellen White dice: la Iglesia es el instrumento señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es llevar el Evangelio al mundo. Mission Refocus es una iniciativa que nos involucra a ti y a mí como una iglesia viva, porque cada uno de nosotros es un instrumento que Dios ha elegido para salvar almas.
te invitamos a ir más allá. Ora por los 50 misioneros que estarán sirviendo en todo el mundo y busca conocer los desafíos de la predicación del Evangelio. Además de orar, prepárate también para servir. Estudia un nuevo idioma y pide a Dios que te guíe. Prepárate para hacer más que solo esperar. Prepárate para actuar. Mission Refocus. Ha llegado el momento para que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Padre querido, Dios nuestro, agradecido, Señor, por estos diezmos y estas ofrendas que te hemos dado, Señor, para que sean todos dirigidos por ti, Señor, y para cumplir por tus obras, Señor, y llevar el Evangelio a todo el mundo. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias Edgardo. Vamos a continuar nuestra adoración a Dios ahora a través de los cantos. Bajo las estrofas del himno 375, Sed puros y santos. ¿Nos pongamos de pie? Leo antes de arrodillarnos. Segunda de Corintios 7:1. Dice, así que amados, pues teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Tu
Amante Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este día que has separado para estar en comunión contigo. Queremos pedirte que tú hables a través de Liliana para que sea un mensaje de provecho que quede en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Creo que los saludé a todos. Feliz sábado. Hermoso día. Me dicen que un poco más cerca del micrófono. ¿Puede ser? Más cerca. Ahí. Bueno. El día lunes 25 de mayo, dentro de la escuela sabática, en el contexto del pecado, hubo un título que fue la palabra lujuria. Hay dos definiciones para la palabra lujuria, por lo menos son las que yo encontré y traté de sintetizarlas. Una, deseo sexual desordenado e irrefrenable. Dos, deseo en exceso de algunas cosas. Se refiere a la gratificación egoísta, la obsesión por alcanzar algo, muchas veces haciendo que objetivemos a la gente, o sea, tratándolas como objetos, o también como utilitarios. No sé qué es peor. Entonces vamos a empezar a leer algunos versículos bíblicos. Santiago 1, 14, 15. Lucy repartió por ahí unos papelitos. Alberto les va a alcanzar el micrófono a cada uno. Santiago 1, versículos 14 y 15. Levanta la mano el que lo tiene para que Alberto se pueda acercar. Yo tengo Santiago, lo marque. Santiago 1, 14 y 15. 14 y 15. Pero dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gracias, Norberto. Acá, en estos versículos, Santiago utiliza la palabra epitumia. En realidad, la palabra que utiliza es epitimeo. La palabra epitumia, que es la raíz de la segunda, quiere decir epi, sobre, y tumia, deseo. O sea, un deseo, ¿no?, superior, mayor, más grande. Y epitimeo quiere decir literalmente lujuria. Entonces, este término de lo que está hablando es de la tentación, ¿no? Como veníamos hablando de la lujuria. Elena de White dice que nosotros somos tentados de acuerdo a nuestras propias concupiscencias. Utiliza la palabra concupiscencia. Y esa palabra es un término teológico que habla acerca de la inclinación que tiene el corazón hacia deseos terrenales. Terrenales en general pecaminosos, pero no siempre pecaminosos. A veces se pueden tratar de cosas buenas o santas, entre comillas. ¿Por qué? Porque finalmente al consumarlas significa oponerse a lo espiritual. Entonces, casi siempre esto sucede ¿por qué? Porque se quiere llenar un vacío, el famoso vacío existencial, ¿no? No sé qué me pasa, no sé qué tengo, siento, ¿no?, como un vacío, me siento vacía, ya no me siento viva, bueno, un montón de sensaciones que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, queremos llenar ese vacío con cosas del mundo que no lo llenan, porque nosotros los cristianos sabemos que ese vacío solamente lo puede llenar Cristo, solamente lo puede llenar Dios. Y los que deseamos ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo, sabemos el gozo que significa sentirse llenos de Dios. Es maravilloso. Pero bueno, a veces no sucede así.
Esto pasa cuando cuando Dios no tiene una posesión completa de mi corazón, cuando me estoy reservando siempre algún pedacito. Hay varios tipos de lujuria. La primera que dijimos es la que habitualmente la gente conoce, que es la lujuria de la sensualidad. Y tenemos el mejor ejemplo, que es José. ¿Se acuerdan? En Egipto con la esposa de Potifar. José no se puso a conversar con la tentadora, con el tentador, porque ahí estaba el otro, ¿no? José no le dijo, mire, yo le voy a explicar, señora, yo amo a Dios, corra las manitos. Pues. No, la lujuriosa sí sabía que eso estaba mal, por eso echó a todos los que estaban en la casa. Pero José ni siquiera le dio cabida a la tentación. La tentación sabemos que no es pecado, pero José ni siquiera dejó actuar a la tentación. Directamente cuando vio por dónde venía la mano, soltó todo, soltó la ropa y salió corriendo, ¿no? Qué ejemplo maravilloso. Entonces no conversó con el pecado. Siempre decimos, no hay conversaciones, no hay componendas con el pecado. Después tenemos la lujuria de las pasiones sanas. Y acá estamos viviendo algo que tiene que ver con esto. ¿En qué época estamos? Por ahí Miriam hizo unos regalitos preciosos. Estamos en época de mundial, ¿no? Entonces, acá puede haber gente que no esté de acuerdo con algunos deportes, otros que sí, ¿no? Pero el fútbol es un lindo deporte. Hay que tener un entrenamiento para el cuerpo. Pero, ¿qué pasa si Argentina llega a la final en un sábado? ¿Qué pasa si llega a la final un sábado a la mañana? Porque lamentablemente, hermanos, se han visto muchos casos, lamentablemente, de hermanos que han faltado a la iglesia el sábado para ir a ver la final. Nos gusta ver la final cuando llega Argentina, pero ¿a quién no? Claro que sí. Pero primero Dios. Y eso no lo tenemos en claro, porque el sábado es sagrado y es la señal de obediencia a Dios, así como lo fue el árbol del conocimiento del bien y del mal en el Edén. También el sábado hoy es esta señal de obediencia a Dios. ¿A quién servimos? ¿A Dios o al enemigo? No es solamente sábado o domingo, es lo que hacemos el sábado y el lugar que le damos al día del Señor. La lujuria de los impulsos es también una lujuria. Es la falta de control. La falta de control, las reacciones, el carácter. Bueno, Dios ha tenido que trabajar mucho en mí y sigue trabajando. Le doy mucho trabajo a Dios, ¿no? Pero eso también es lujuria. El hecho de dejar dar rienda suelta a lo que pensamos. Hoy a la mañana le decía a mi nuera, le decía, soy una bruta porque dejo caer, se me caen las palabras. Yo pienso y digo, ¿no? Y no siempre es así. A veces dejar que salga todo lo que no está bueno. Hay que tener control sobre las reacciones, sobre el carácter, ¿no? No dejarse llevar por los impulsos. Otra clase de lujuria, la lujuria de las ambiciones. Bíblicamente el Señor considera la lujuria de las ambiciones como codicia, una insatisfacción constante, egoísmo, soberbia, que la persona quiere tener más y más, ¿no? Es como que los bienes materiales le dan una sensación de seguridad, pero una sensación de seguridad que es falsa, porque la sensación de seguridad la tenemos que tener en quien es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro cuidador, ¿no? Crea una falsa sensación de seguridad, la riqueza, los bienes. ¿Qué le pasó al joven rico? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Es por lo que todos estamos aquí. Queremos que venga Cristo, que se termine todo el sufrimiento en este mundo y entrar en ese lugar maravilloso donde no va a haber enfermedad ni muerte, no va a haber lágrimas. El joven rico le preguntó y Cristo le respondió, da todo lo que tienes a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué dice? Que el joven rico se fue, ¿cómo? ¿Contento? No, se fue triste. Ni lo siguió a Jesús, ni las riquezas le dieron felicidad, porque el joven rico se fue triste. Vamos a leer 1 de Timoteo 6,
versículos 9 y 10. El que lo tiene, levante la mano y Alberto le alcanza el libro. Gracias. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual, codiciando algunos, se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gracias, Rosy. Dice la palabra de Dios que la vida del hombre no consta de los bienes que posee. La vida nuestra es otra, nuestra vida es en Cristo, ¿no? Es idolatría porque desvía el corazón que tiene que apuntar siempre a Dios y a veces también daña las relaciones. Vamos a leer ahora Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gracias, Norma. Vivir en el Espíritu, no en la carne. Otra clase de lujuria, la lujuria del comer y del beber. Y no es tener una lista de prohibiciones, que de hecho la hay. Hay animales inmundos para Dios, hay cosas que no debemos comer porque nos perjudican. Y quién sabe por cuántas cosas más que Dios todavía no nos explicó, pero si Dios lo dice, basta para mí, ¿no? Así debe ser. Es amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece, que no me guste lo que a Dios no le gusta. Porque además esto daña nuestra salud, ¿no? El comer en exceso es lujuria del apetito. El beber lo que es inconveniente. Otra lujuria es la lujuria del poder. Ahí vamos a leer Isaías 14, 13 y 14. Bien. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Gracias, Ivana. Subiré, seré, todo era por él. ¿Qué fue este relato? Esto fue la caída de Lucifer, ¿no? Cómo se ensoberbeció y quiso ser y ser más y ser más. Es el deseo de dominar, es el deseo de controlar. Es peor, es el deseo de manipular, ¿no? Pero no para servir o para ayudar, sino incluso a veces para sentarse en el trono. Cuando en realidad lo que debiéramos hacer es morir al yo en el altar de Cristo, ¿no? Cristo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Con lo cual ese debe ser nuestro motivo, ¿no? Para todo. Es el deseo de tener autonomía absoluta. A mí nadie me manda, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Autonomía absoluta. Cuando nosotros sabemos que Cristo hizo un mundo, una sociedad y una iglesia interdependiente. Nos necesitamos todos los unos a los otros, en distintas formas, ¿no? Es el deseo de superioridad, que es todo lo contrario a lo que Dios dice, porque Dios dice a través de su apóstol, no considerando a los demás como superiores a Él mismo. Cuando tengo la tentación de criticar, ¿qué tengo que hacer? Mirarme yo, primero mirarme yo, si no estoy criticando con la viga, ¿no? Vamos a leer Marcos 10, 42 al 44. Jesús lo llamó y le dijo, ¿sabes que los que son tenidos en gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los grandes ejercen autoridades sobre ella? Pero entre vosotros no será así. Antes de que quisiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor.
y el que quiera ser el primero sea siervo de todos. Gracias, Miriam. Muy bien. La lujuria de las sensaciones fuertes. A veces el ser humano quiere sensaciones fuertes. No se sacia, quiere cada vez más. La marihuana es como cualquier cigarrillo. El cigarrillo no es para tanto, de algo hay que morir, ¿no? El alcohol, los deportes, decía, los deportes extremos, en donde se arriesga la vida. ¿Cuántas personas se han muerto ni siquiera por competir, sino por superar su propio récord? Por batir su propio récord. Lo hemos visto con deportes como la apnea. Bueno, hay muchos deportes que no tiene sentido arriesgar de la forma en que arriesgan la vida. Los alimentos, ¿no? Hablábamos un poco de eso. Leemos Números 11 del 4 al 6. Mejor. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ojos, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino que maná vea nuestros ojos. Gracias, Ali. Esto, recordamos, fue en el desierto, ¿no? Se quejaban, que querían carne. Dios les mandó las codornices, les mandó el maná, que lo podían comer de muchas formas. Dice que tenía un cierto sabor dulce, lo podían moler, podían hacer, me imagino yo, ¿no? Las que cocinamos o los que cocinan, hamburguesas, albóndigas, podían hacer tantas cosas con ese maná, ¿no? Postres, bueno. No tenemos lo que teníamos en Egipto: cebollas, puerros, ajo, carne, pescado, ¿no? Ellos querían otros sabores, no la suavidad del maná. Esa es una lujuria también, ¿no? Entonces se quejaban. La lujuria de la novedad es una lujuria y es el deseo constante de experimentar algo nuevo. No, yo quiero salir de la rutina, ¿no? Esto ya me está cansando, siempre lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo. Y si no lo puedo conseguir, también me quejo, ¿no? Entonces necesito cambiar el celu. Anda bien, pero bueno, ya está medio. Necesito cambiar el auto, necesito renovar todo mi ropero, necesito cambiar de casa, voy a cambiar los muebles. Y sí, me voy a endeudar un poco, pero los voy a cambiar. Necesito cambiar de esposo, de esposa. Claro, pero es que es así. Es lo nuevo, porque siempre lo mismo aburre, ¿no? Sí, hay que luchar mucho contra todas estas cosas, porque cada una de estas cosas, personas o situaciones, significa repetición, significa permanencia. Y hay que aprender a sentir el gozo de tener algo siempre, de tener lo que queremos y que nos baste, de disfrutarlo de la mano de Dios, ¿no? Ahí tenemos a los compradores compulsivos, alguna vez también luché contra eso, ¿no? Querer tener nueva luz, ¿no? Voy a la Biblia, pero quiero descubrir cosas nuevas, a ver qué puedo descubrir, a ver si Dios me da nueva luz. ¿Dios le va a dar nueva luz a su pueblo? Sí, por supuesto. Nueva luz que tiene que pasar por la autoridad que Dios le dio a la iglesia para que los expertos, los eruditos, los que saben más que nosotros, analicen, ¿no? El tema es cuando queremos encontrar nueva luz y le buscamos el sentido a la Biblia que nosotros le queremos dar, no el que la Biblia tiene. Entonces empezamos a ser separatistas, a venir con doctrinas extrañas,
o la doctrina que empecé a escuchar por ahí que está de moda. No, ese querer la novedad. Ahí viene la infidelidad. Entonces, cambiemos de Dios, porque Dios no cambia. Dios es inmutable, es el mismo, hoy, mañana y por los siglos, dice la palabra de Dios. La lujuria de la diversión. Y ya vamos terminando, hermanos. Voy si me voy a divertir. Voy si la voy a pasar bien. No importa la educación, no importa el compromiso, la amabilidad, el amor. Voy si la paso bien. Si predica Lili, no voy. Si predica tal, me aburro. No voy. Es la autosatisfacción. Involucra también el egoísmo, la egolatría, ¿no? No quiero aburrir. Pero resulta que hay un sano y santo aburrimiento, donde podemos tener tanto que hablan de la meditación, la mejor meditación, en silencio, con la cabeza libre del mundo, hablando con nuestro Dios. De hecho, los niños necesitan aburrirse para aprender a ser creativos. Necesitan sus espacios de aburrimiento. Bueno, antídoto para todo esto. ¿Alguno se sintió identificado con alguna cosita? Yo sí. No les voy a preguntar, pero yo sí. O sea, somos lujuriosos. ¡Qué terrible! No es tan lindo, ¿eh? Tenemos que meditar. Antídoto. ¿Cómo se saca agua sucia de un vaso? Echándole más agua. Pero, ¿qué más? Primero, tiene que, exacto, hay que vaciarlo. Tiene que salir todo lo sucio primero. A veces, bueno, dándole mucho, pero a veces el dar demasiado cuando todavía la suciedad está dentro, no lo deja limpio. Siempre hay alguna partícula, ¿no? Se vacía primero todo lo que tiene adentro. Cuando uno, yo me acuerdo cuando era joven, iba a buscar trabajo, en algunos lugares me tomaban rápido porque iba donde sabía que podía rendir. En otros me decían, va a tener que desaprender todo lo que aprendió, porque nosotros le vamos a enseñar. Bueno, esto es igual, pues parecido, ¿no? Primero tenemos que sacar todo lo del mundo que tenemos adentro y aprender a disfrutar de la plenitud de Dios, de la plenitud del Espíritu, que es el que guía mis pensamientos, mis sentimientos. Para la cura de la lujuria necesitamos ayuno. ¿Ayuno de alimentos? Sí. Pero necesitamos ayuno de bebidas, de pantallas, de TikTok, de Facebook, de los videitos que nos entretienen, que termina uno y empieza el otro y seguimos viéndolos, ¿no? De los jueguitos. Pensemos cuántas horas de vivir, de experimentar, de conversar, de disfrutar de hijos, de familia, de nietos, de amigos, de la iglesia, de las cosas para el Señor, de ganar almas para Cristo. Si contamos todas las horas que hemos pasado en la vida con esos juegos, necesitamos desconexión, necesitamos resetearnos, ¿no? Si hubiera más jóvenes entenderían mejor que nosotros. Necesitamos resetearnos. Si la tentación está en la heladera, no la cargo. Si la tentación está en la habitación, salgo. Si está en el negocio, no entro, ¿no? Si está en el cable, lo corto. Después no voy a repararlo el cable. Lo corto y lo corto, definitivamente. Y entro en esa conexión con Dios. Satanás mete mucho ruido en nuestra cabeza, con los noticieros, con todo, ¿no? Y Dios quiere que lo escuchemos en su silbo apacible. Si tenemos mucho ruido en la cabeza, no lo podemos escuchar. ¿Saben dónde muere la lujuria? En la quietud. Dios dice, estad quietos y ved que Jehová es Dios. Y eso significa todo. Que Jehová es nuestro Dios significa todo en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque Él vino a cambiar el curso de nuestros deseos. Entonces ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que esa sea una realidad para cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Damos gracias a Liliana por el mensaje. Vamos a finalizar
con las estrofas del himno 495, Mi deber. Nos ponemos de pie cuando lo encontramos. Amar a alguien con más intenso amor y hoy guiar al que errante va, orar con noble pensamiento a Dios y un dulce sonreír hasta el atardecer. Es mi deber buscar verdad cual ciego busca luz, hacer mejor desde el amanecer, cuidar mi corazón para Jesús y a su divina voz y llama a responder. Es mi deber. Luego al comparecer ante él allí, cuando acabada aquí mi obra esté, dentro de la ciudad donde él coronará mi gran deber. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Queremos pedirte, Padre, de todo corazón, Señor, que quites toda impureza de nuestro corazón, que quites todo vicio, todo ídolo que distraiga nuestra vista de ti, Señor. Quita nuestro orgullo y nuestro mal carácter. Queremos pedirte que nos acompañes, nos guíes y nos acompañes por sobre todo. En el nombre de Jesús, amén. Su rostro